7:45, no, 5:45 en la mañana. Ya me adelanté 2 horas, mi querida Ali. Buenos días, es día viernes. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, amigos televidentes. Robert, qué gusto estar con ustedes aquí en este día viernes, último día laboral para muchos, así que a vivirlo muy intensamente. A vivirlo y con buena energía, viviéndolo un día a la vez, a prepararnos a recibir horas que tienen que ser fructíferas, con planes, con energía, con ánimo, para que estas épocas de pandemia sean en mejor estado del que estamos. Así es, y como siempre, las recomendaciones válidas en este caso, por favor, las 3 importantes que dan las autoridades: uso de mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos. Por favor, todos colaboremos para evitar más contagios. Sin duda, consejos válidos a esta hora. 7 grados centígrados, a pesar que en pantalla va a aparecer 13, 12, mira tú, pero estamos en 7 grados centígrados. Hace fríocito, muy típico de la ventisca que estamos teniendo, vientos de 13 metros por hora. La posibilidad de que llueva hoy día, según el dato meteorológico, es 0%, pero nos dice por acá que tendremos lluvias en algunos sectores de la ciudad de Quito y es muy probable, llovió en la tarde y noche también en algunos sectores y en la madrugada. En fin, clima cambiante, ¿no? Hizo frío en la madrugada, así que por favor a tomar todas las precauciones, de salir bien abrigadito de la casita para que evite resfriados, además en esta época que suelen estar al día. Oigan, aparte de los temas de la corrupción referente a los insumos médicos, ahora han habido un montón de discapacitados, ¿no? ¡Qué barbaridad! Personas con discapacidad, hay un montón supuestamente. ¡Qué barbaridad! Sé, ¿no? Eso tendría que investigarse, qué terrible. Ya lo dijo el ministro. Qué terrible. Hasta futbolistas. Hay realidades de personas que en realidad bárbaro. tienen a sus hijos o tienen una discapacidad y no han podido beneficiarse del carné. 1 o 2 han tenido que vivir realmente una tertulia, las de Caín, para poder obtener este carnet, porque es un lío realmente sacarlo. Y qué pena que haya habido esta red en la que se pagaba personas que no lo necesitaban por esto. No sé. Un vía crucis lo que han vivido realmente. En fin, ya les contaremos cómo está esto que ahora salpica también esta época de pandemias, ¿no? Pues gente que no lo necesita, así de simple nomás. En fin, ya lo sabremos. Eso y más estaremos hablando hoy día a lo largo de estas 3:15. Muy bien, vamos a empezar contándoles que una persona fallecida y 2 heridas es el resultado de un accidente de tránsito ocurrido en la ruta El Espóndilus en la provincia de Santa Elena. Hasta el momento se desconoce la identificación de las víctimas, solo se sabe que son de la provincia de Bolívar. El automóvil blanco se estrelló contra un árbol. Un trágico accidente de tránsito se registró en la ruta del Espóndilus, a la altura de la comuna San Pedro. Un liviano vehículo en el que viajaban 3 personas se estrelló contra un árbol, dejando como saldo una persona fallecida y 2 heridos, quienes fueron trasladados hasta una casa de salud. Tenemos una pérdida de pista y un estrellamiento que causa el fallecimiento de una persona y 2 heridos. El accidente pudo haber sido peor. El árbol evitó que el vehículo cayera al barranco, que está junto a la vía. Agentes de la OIAT acudieron al lugar para recolectar indicios que ayuden a esclarecer las causas del accidente. Manifiesta la ciudadanía que salieron de una gasolinera de Palmar y venían posiblemente en estado de embriaguez. Se conoció que los ocupantes del automóvil provienen de la provincia de Bolívar. Hasta el cierre de este reportaje no se conoció la identificación del fallecido y las personas heridas. Según versiones de las personas lesionadas, son de la provincia de Bolívar. Hasta el momento están estables. El cadáver fue retirado del hospital de Manglar Alto para llevarlo hasta la morgue. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Vamos a contarles ahora que asesinan a un hombre mientras circulaba en un vehículo en el sur de Guayaquil. La policía informó que el fallecido había sido reportado como desaparecido hace más de un mes. Veamos. Conforme las autoridades flexibilizan las restricciones en Guayaquil, la delincuencia radicaliza su presencia en las calles. En la zona 8 del Guayas, se podría decir que al menos una persona es asesinada al día, pues hasta la presente fecha se registran aproximadamente 180 muertes violentas. El último caso se produjo en la Pradera 1, en el sur de la urbe. Allí, un hombre fue acribillado y otro resultó herido, mientras se movilizaban en un auto. Familiares de las víctimas llegaron al sitio y se mostraron desconsolados. Dice que ha venido otro carrito siguiéndolo, aparte, y ahí es que comienza la balacera. ¿Cuántos disparos te escuchó? De 5 a 6.
tiro más o menos. Se está revisando las cámaras de seguridad que hay en el sector para poder determinar las imágenes de los hechos. La víctima mortal fue identificada como Pedro Vergara García, de 26 años. Según la policía, se encontraba reportado como desaparecido y se cree que su muerte obedece a una retaliación entre bandas. La persona no tiene antecedentes, le recalco, estaba desaparecida hace 45 días por reporte. Es parte de nuestra investigación de primeras 24 horas por tener clara cuáles fueron las circunstancias de la desaparición de esta persona. Los moradores aseguran que la inseguridad se ha apoderado de la zona desde hace algún tiempo. Se ha vuelto muy inseguro aquí en la pradera. Justo este año, en las canchas que están aquí muy cerca, en la pradera 2, hubo otro asesinato así como hasta ahora. Ahora últimamente sí, mucha inseguridad. Debería haber más policías. Informó Jorge Salazar. Y sujetos que asesinaron a un guardia de seguridad en la isla Trinitaria, en Guayaquil, grabaron el momento del crimen. Esta muerte violenta estaría relacionada al tráfico de drogas. Para dejar constancia del asesinato, uno de los sujetos armados grabó todo con su teléfono celular. La víctima estaba sentada en la motocicleta cuando recibió más de 5 tiros. Ya revisando minuciosamente estas imágenes, ellos utilizaron guantes. Uno portaba un revólver y el otro una pistola. En el video que está en manos de la Policía Nacional se observa que uno de los sujetos corre por esta calle. En la cooperativa Nelson Mandela 2, en la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil, donde muchos quisieron ayudarlo. Estaba ensangrentado y fue imposible. Ay, Dios mío, señor. Así acabaron con la vida de Michael Steven Bonet Garzube, de 25 años, que tenía un chaleco antibalas y vestía su uniforme de trabajo, de guardia de seguridad. Aún se desconoce qué estuvo haciendo en ese sitio, donde nadie lo conocía. Nosotros tendríamos la presencia de varios indicios balísticos, no menos de 8 vainas percutidas, balas, incluso una bala intacta y una bala deformada, así como información relevante en el mismo sitio del suceso. Por su parte, la DINASEC descarta el robo como móvil de esa muerte violenta y espera capturar a los avesados sujetos. Definitivamente este hecho está vinculado a circunstancias de violencia criminal, vinculado a temas del expendio de drogas en la ciudad. En los últimos años, este no ha sido el único caso en que personas armadas graban el preciso momento cuando atentan contra la vida de un ciudadano, informó Charlie Pisa. 2 requeridos por la justicia por delitos de agresión sexual en contra de menores de edad fueron capturados por los agentes de la Policía Judicial. El uno de ellos era buscado en la provincia del Cotopaxi, mientras que el otro en Imbabura. Le contamos. Los agentes del bloque de búsqueda trabajaron por algún tiempo en el cantón Pujilí, estaban tras la pista del segundo más buscado de la provincia de Cotopaxi. Wilson Z estaría implicado en la presunta violación de su sobrina política. Una menor de 8 años de edad en el año 2006. Supuestamente para callar a la niña, la amenazó con hacer daño a la familia. La menor intentó quitarse la vida. Cuando el supuesto agresor pasó a vivir cerca de su casa, la víctima habló y le contó lo que pasó a su madre y el hombre desapareció. La Policía Nacional seguirá trabajando para localizar y capturar a quienes cometan estos hechos aberrantes independientemente del tiempo. Otro sujeto considerado de alta peligrosidad y requerido por las autoridades de la provincia de Imbabura fue localizado en el sector de Nayón, al norte de Quito. Walter G. sería aparentemente el responsable de la agresión sexual de su vecina. El presunto responsable de varias agresiones sexuales de un adolescente de 14 años en el año 2010. Mientras en el Distrito Metropolitano de Quito, agentes de la PJ, con base en varias denuncias, desarticuló una organización delictiva dedicada a la estafa bajo la modalidad de oferta de empleos en redes sociales. Se procede a la prisión de 4 ciudadanos de la nacionalidad ecuatoriana. 2 de ellos poseen antecedentes y procesos judiciales por el delito de asesinato y por estafa. Los falsos funcionarios públicos, utilizando las diferentes plataformas digitales y el nombre de la empresa petrolera legalmente constituida, buscaban a interesados en alquilar vehículos cuyos propietarios les entregaban los documentos, incluso dinero.
cantidades de dinero que iban desde los 500 a los $2,000. Entregaban contratos de trabajo, de vehículos, camionetas. A tener cuidado con lo que ofertan en redes sociales. Los ofrecimientos son tentadores que en ocasiones terminan en grandes estafas. En Quito informó Iván Casamen. Y cámaras de seguridad captaron un asalto en un local comercial ubicado en el norte de Guayaquil. El atraco duró varios minutos y contó con la participación de una mujer. El robo con violencia se registró en un local de venta de teléfonos celulares ubicado en la ciudadela La Garzota, norte de Guayaquil. Sucedió a plena luz del día, de la siguiente manera. Haciéndose pasar como clientes, un hombre y una mujer ingresan al establecimiento. Para esto, ya otro de los compinches aguardaba en el interior. Pasan pocos segundos hasta que dos de ellos sacan a relucir las armas y es allí cuando entra en escena un cuarto sujeto. El resto de lo ocurrido lo cuenta una de las víctimas. En realidad súper nervioso el señor, ese era el miedo de nosotros, que se le escapara un tiro, le temblaba la mano, se le cayó una bala, tiene un tatuaje de un rosario en la mano izquierda. Ya han robado antes, tengo entendido, en locales de la Kennedy, en locales de la Yetel, es una banda delictiva de ecuatorianos. El asalto duró 4 minutos. En ese lapso, los zampones reunieron e hicieron arrodillar a las 6 personas que se encontraban en el negocio. Tratan de llevarse lo que más pueden y luego otra de las cámaras los capta cuando huyen del lugar. ¿El monto de lo robado? Aproximadamente es de 5 a 7 mil dólares en efectivo, 5 computadoras, entre 15 a 20 teléfonos de servicio técnico, más los teléfonos personales de clientes y empleados. El delito fue captado desde diferentes ángulos. Incluso se aprecia el auto en el que se movilizan, cuya placa fue identificada. La policía localizó el vehículo horas después, en el sector de Bastión Popular, en el noroeste. Conducía un menor de edad, que indica que ha sido el padre quien ha alquilado, ha facilitado el vehículo en horas de la tarde, accede voluntariamente a que sea verificado su domicilio, sea verificado el vehículo. Los 4 malhechores que aparecen en los videos aún no han sido detenidos, informó Jorge Salazar. En Manabí, unidades de inteligencia de la policía asestaron duros golpes a la delincuencia. Los uniformados y la ministra de Gobierno expresaron su admiración, pues a pesar de las evidencias, un juez penal otorgó medidas sustitutivas a los detenidos. Veamos. A una organización dedicada aparentemente al acopio de grandes cantidades de droga, los agentes antinarcóticos con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales les encontraron 3 fusiles, armamento considerado de guerra, además de un revólver y 300 municiones. En el operativo hubo 5 detenidos, entre ellos un colombiano, pero en la audiencia de calificación de flagrancia, sorprendentemente, todos recuperaron su libertad. El señor juez calificó la flagrancia por el delito de porte de armas de fuego. Después de la intervención de las partes, el señor juez dictaminó la inmediata libertad de las 5 personas. Además, en la finca ubicaron caletas adaptadas en el suelo. Todo apunta a que fueron construidas para copiar grandes cantidades de droga, pero las evidencias y los partes policiales no fueron suficientes para el juez de la Unidad Judicial del Cantón Sucre y dictó inmediata libertad con medidas sustitutivas a los 5 detenidos. Quien tenía solamente que presentarse los días lunes en la Fiscalía del Cantón Sucre. La ministra de Gobierno también expresó su sorpresa. En su cuenta Twitter señaló, luego de esta detención en Sucre, Manabí, el juez calificó la legalidad de la detención y los liberó de inmediato. Vamos a hacer la queja respectiva porque eso no puede darse. Ustedes vieron tremendo armamento que cogimos, 4 armas largas de largo alcance, de uso militar. Pero los golpes han sido contundentes, la policía no desmaya. En la misma provincia, otra presunta organización delictiva fue desarticulada. Su modus operandi, secuestrar a personas que manejaban fuertes sumas de dinero. A cambio de la liberación exigían altas cantidades. Además serían los responsables del robo a una agencia bancaria en el cantón Portoviejo, de donde se llevaron $100.000. Se dedicaban a cometer varios delitos en diferentes provincias de nuestro país.
En 10 allanamientos fueron capturados 7 sujetos, de ellos uno es de nacionalidad venezolana. Además decomisaron 3 armas de fuego, 29 municiones, entre otras prendas vinculantes. Informó Iván Casamen. Hay que saludar a los que a esta hora ya encendieron en sus diferentes dispositivos nuestra señal. Muy buenos días, bienvenidos a estar muy bien informados aquí en TVC a primera hora, cuando son 6 de la mañana en punto. Viernes 3 de julio, que sea un viernes bendecido, lleno de buenas intenciones y que empujemos la esperanza y la fe para que las cosas vayan saliendo adecuadamente. Así que dispongámonos a vivir un día y con un buen desayuno creo que va a ser mejor. Así es, seamos disciplinados, ordenados y empujemos la esperanza realmente para salir de todas estas situaciones en las que vivimos. Bueno, salen a la luz más casos de funcionarios públicos que disponen del carnet de discapacidad. Esto según las investigaciones periodísticas. El director del Centro de Inteligencia Estratégica, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y el alcalde de Babahoyo están entre los mencionados. Salen a la luz más casos de funcionarios públicos que tendrían carnet de discapacidad. Aquí consta, por ejemplo, el legislador Ramón Terán, quien al parecer tendría el 50% de discapacidad y quien recibiría un beneficio del 70% de reducción del pago de aranceles. Esto según un portal periodístico. Otro de los beneficiados del carnet de discapacidad es Carlos Luis Tamayo Delgado, director general del IES, y quien estaría registrado con el 42% de discapacidad y que gozaría, según la publicación, de la exoneración de tributos de hasta el 60%. El alcalde de Babahoyo, Carlos Germán Gaibor, también aparece en la lista de personas con discapacidad, pero en este caso como beneficiario de la importación de un vehículo con exoneración de tributos, con fecha 30 de agosto del 2019. Otro de los casos es del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, quien registraría, según la SENAE, el 81% de grado de discapacidad y la exoneración de tributos del 80%. Pero hay más. Juan de Hobbit Holguín, director del Centro de Inteligencia Estratégica del Ecuador, aparecería en los registros de aduana como potencial beneficiario de la exoneración por tener un grado de discapacidad. Tratamos de comunicarnos con todas las personas que aparecen en esta publicación. El primero en responder fue el legislador Ramón Terán. Él sostiene que sí sufre de discapacidad del 50%, pero que jamás se ha beneficiado de la reducción en el pago de aranceles. Yo lo que tengo, artrosis en las 2 rodillas y me hice una operación el año pasado en el mes de agosto, donde me pusieron un implante, ¿no? Una nueva rodilla. No, yo no me he beneficiado de nada. A Carlos Luis Tamayo Delgado, director del IES, se le envió una solicitud de entrevista y estamos a la espera de una respuesta. Sin embargo, a través de un mensaje de texto, su departamento de comunicación nos informó que sí tiene un carnet de discapacidad desde el 5 de enero del 2016, cuando trabajaba en el sector privado y no era funcionario público. Y añaden, jamás ha importado un vehículo beneficiándose del uso del carnet. De su lado, el alcalde de Babahoyo sostiene en una entrevista que tiene una discapacidad del 52%. La solicitud del carnet por mi discapacidad en la extremidad derecha, que es una secuela permanente producto del accidente. Quien también respondió a la publicación fue Juan de Hobbit Holguín. Él sostiene mediante este comunicado que tiene el carnet del CONADIS por una cardiomiopatía y que nunca ha accedido a la exoneración tributaria. Además describió, para quienes se preguntan por qué me pronuncio, me veo en la necesidad de hacer público que tengo COVID-19 y estoy internado desde el 20 de junio. De su lado, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, también respondió a través de un comunicado. Él aseguró que en el año 2009, el CONADIS determinó un 81% de discapacidad visual y auditiva. Esto fue resultado de un accidente en el entrenamiento deportivo de la Universidad Central del Ecuador, producto de un golpe en la cabeza, recalca. Y además, nunca he comprado un vehículo o bien aprovechando la exoneración tributaria, informó Marilyn Jaramillo. Mientras tanto, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, anunció la suspensión de claves de acceso al sistema informático para otorgar carnet de discapacidad. El titular de esta cartera de Estado aseguró que no solo políticos se han beneficiado, sino también futbolistas. Veamos. Lo que ustedes observan en ese galpón del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador son los carros importados que no podrán salir por ahora, hasta que se aclare la legalidad del carnet de discapacidad de sus propietarios. Uno de estos es de Daniel Salcedo Bonilla y estos otros de lujo de sus amigos.
que también son investigados por la Fiscalía. Ante estos y otros casos del mal uso de ese documento, el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos calificó así ese tipo de irregularidades. Que causa náusea, es el exceso de la indolencia de las personas. Y anunció que serán rigurosos y también severos con los funcionarios que otorgaron los carnés de forma fraudulenta y que eso pasará por el campo legal, y anuncia acciones para evitar estos casos. Es la suspensión de claves de acceso al sistema informativo. Los 200 y pico de médicos que tenían acceso a eso, está borrado, eso no tienen acceso, mientras se resuelve el problema. Estamos trabajando con varios equipos de manera de resolver, hacer una auditoría de la manera más rápida para que se pueda reiniciar el proceso a quien le corresponde y quien tiene el derecho que siga utilizando y beneficiándose de ese derecho. Además manifestó que han iniciado acciones administrativas para los servidores de ese ministerio, encargado de otorgar los carnés que fueron feriados con la compra de carros de lujo, pero que irán más allá para erradicar ese problema. La revisión uno a uno de todos y cada uno de los carnés de discapacidades. El desarrollo de un nuevo software, de una nueva plataforma que va a servir para que las personas o con ayuda o ellas mismas puedan automáticamente acceder al sistema. Y la última, la emisión de un acuerdo ministerial en el que estamos trabajando ahora para la calificación, recalificación, acreditación de personas con discapacidad. Y de eso no solo se han beneficiado políticos o personas investigadas por sobreprecios en contratos con hospitales. Existen inclusive futbolistas que tienen un carnet de discapacidades. ¿No le parece a usted que esa es la razón por la cual no ponemos goles, no metemos goles? Será por eso. Por otro lado, el ministro anunció que propondrá al COE Nacional la reanudación del campeonato de fútbol para ese mes de julio. Yo voy a plantear que el 25 de julio sea el inicio del campeonato nacional con todas las limitaciones, etcétera, etcétera, y sobre todo abogando para que la comunidad sea quien contenga el virus, no nosotros. Informó Charlie Pisa. Y más de 490 carnés de discapacidad fueron anulados por irregularidades. La funcionaria que habría calificado y entregado los documentos sigue trabajando en el Ministerio de Salud. Así lo confirmó Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de la Discapacidad, CONADIS. Inmediata del proceso de exoneración de aranceles para estos casos. Segundo, la detención de vehículos importados con carnets fraudulentos. Estas son algunas de las acciones que anunció el presidente Lenín Moreno tras la denuncia por el mal uso de carnet de discapacidad para acogerse a beneficios tributarios. Las autoridades del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, han generado 3 denuncias en la Fiscalía. Su titular explica que se identificó un porcentaje de carnets que fueron anulados por irregularidades. En noviembre del 2019, nos notificaron de la salida de 497 carnets, o sea, se sacaron del registro. La trabajadora del Ministerio de Salud Pública, que calificó a estas 497 personas y entregó las credenciales, pertenecería al Departamento de Estadística. La persona de la que se dice que realizó la calificación y la acreditación, según nos indican, sigue trabajando en el Ministerio. ¿Por qué? Eso tiene que responder el Ministerio de Salud Pública. Torres señala que en la auditoría se verificó que el contacto de referencia se repite, es decir, que un grupo de usuarios de los carnets que se dieron de baja tenían el mismo número de teléfono y direcciones. Además, a través de los carnets fraudulentos, se lograron importar 20 vehículos con excepciones fiscales. Vamos ahorita a preparar un proceso para verificación de importación de vehículos, de todos los vehículos que se han importado. Desde el año 2016, el CONADIS alertó del mal uso de los carnets de discapacidad. Torres exhorta a los funcionarios involucrados en estos casos a transparentar la información. Yo me expongo ante el Ministerio de Salud Pública, que exponga mi calificación, quién me la hizo, dónde me la hizo, que para que diga si es verdad mi condición de discapacidad y prevaleció mi derecho. Las investigaciones por una presunta corrupción por estos casos están en marcha. Dispuse que a través de la Policía Nacional, de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía General del Estado, se realice la parte correspondiente para iniciar la investigación de oficio. Informó Priscila Cadena. La Contraloría General del Estado auditará la emisión de carnet de discapacidad. Así lo anunció la entidad a través de un comunicado. Además, el Ministerio de Salud Pública contaría una tabla para determinar el grado de discapacidad. Veamos.
Tras conocerse de varios casos de la adquisición fraudulenta de varios carnés de discapacidad, la Contraloría emitió un documento donde se asegura que se auditará la emisión de carnés de discapacidad en el Ministerio de Salud Pública y la importación de bienes de la SENAI. Es así que las oficinas de Azuay, Chimborazo, Imbabura, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Cotopaxi y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud Pública serán intervenidas para verificar el estricto cumplimiento de la normativa vigente en cada fase de entrega de certificados y carnet de discapacidad por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2018 y el 1 de julio del 2020. Pero ¿cuáles son los grados de discapacidad y sus significados? Aquí se lo explicamos. La entidad rectora sanitaria publicó en el 2018 el denominado Manual Calificación de la Discapacidad, donde se incluyen directrices metodológicas para la evaluación correspondiente. Es así que la tabla, según el documento, especifica que no se determina ninguna discapacidad del 0 al 4%, pues la persona no presenta dificultad en la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Del 5 al 24% se considera discapacidad leve. Aquí, él o la ciudadana, aunque tiene secuelas de deficiencias permanentes, no requiere apoyo de terceros. Sin embargo, del 25 al 49%, según la tabla, ya se considera discapacidad moderada, pues hay una disminución importante de la capacidad de la persona para realizar algunas actividades de la vida diaria, siendo independiente en algunas actividades. Del 50 al 74% está considerada discapacidad grave. Aquí, en cambio, existe la disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades e incluso requiere apoyo para algunas labores básicas de autocuidado. Del 75 al 95% está considerado como discapacidad muy grave, pues aquí hay signos, síntomas o secuelas que imposibilitan la realización de las actividades cotidianas y que se necesita requerimiento del apoyo o cuidados de una tercera persona. Y del 96 al 100% se considera discapacidad completa, pues se presentan deficiencias permanentes que afectan a la persona en su totalidad e imposibilitan la realización de las actividades cotidianas, informó Marilyn Jaramillo. Pacientes oncológicos y personas con diversos tipos de discapacidad que son parte de fundaciones de Quito también tienen dificultades para acceder a un carnet de discapacidad y realizar trámites para cambios del documento. Por más difícil que puede ser el tratamiento, muchas personas sobrevivientes de cáncer han experimentado la pérdida de una extremidad y su derecho de solicitar el reconocimiento de una discapacidad se ha vuelto una tarea casi imposible. El cáncer más común en jóvenes, en adolescentes, es el osteosarcoma, que es un cáncer a los huesos. Uno de los tratamientos usual en el país tiene que ver con la amputación. Muchos pacientes viajan a Quito para recibir su tratamiento. Algunos son parte de la Fundación Cecilia Rivadeneira y el movilizarse es uno de los limitantes. Por ello, la necesidad de poder acceder a un carnet de discapacidad. Madres que tienen que cargar a sus hijos durante horas para poder llevarles al hospital. ¿Cuánto bien les podría servir que exista un vehículo condicionado a sus necesidades y que puedan llegar fácilmente a los hospitales? Hace 4 años, la Asamblea Nacional archivó una propuesta ciudadana que planteaba la condición de discapacidad temporal para los pacientes oncológicos. Finalmente, la irresponsabilidad de esta clase política lo que hace es minar la posibilidad de que los pacientes oncológicos tengan mayores derechos. Mientras que en la Fundación Cultural Edgar Palacio se vive una situación similar. Algunos casos de niños y jóvenes con diversos tipos de discapacidad que han solicitado el trámite para el cambio de carnet ha sido un calvario. Preparando a su personal médico, a los evaluadores, al personal que va a emitir el carnet, y hasta ahí se quedó. Siempre a la familia le tiene con un poco de incertidumbre. La gestora social Daniela Cano asegura que se debería mejorar también el proceso de calificación y carnetización. Que no tiene una valoración real, ¿sí?, de la discapacidad. Esta es una realidad que con la pandemia quedó al descubierto, la lucha de los pacientes oncológicos y de las personas con discapacidad. Informó Priscila Cadena. Y hay familias que llevan años insistiendo por un carnet de discapacidad sin tener éxito alguno. Aquí las historias de quienes han tenido que lidiar con los trámites sin obtener respuesta.
Mientras hay quienes han lucrado de los carnés de discapacidad y la exoneración tributaria, hay otras historias de desesperación por conseguir uno de esos documentos. Manuel Sánchez vive en la ruralidad de Manabí y lleva años solicitando un carnet para su hija, quien perdió parte de su antebrazo. Él a través de este video recurre a pedir, a insistir por ayuda. Por eso nosotros hemos acudido algunas veces al subcentro tipo C, pero hacen caso omiso a la entrega del carnet del CONADI. Anabel es otra de las historias. Su hijo Valentino, de 8 años, sufre de trastorno del espectro, es decir, sufre de autismo. A través de las redes sociales pidió ayuda para que conozcamos su caso. Y es que ha sido una insistencia por varios años por un carnet, sostiene. ¿Qué edad tenía su hijo cuando empezaron con los trámites? 4 años y medio aproximadamente. Y hoy tiene 8 años. Asegura que ha pedido ayuda al sistema de salud pública encargados de emitir los carnets, pero todo ha sido en vano. Tiempo, dinero y trámites burocráticos. Solo trabas y trabas y trabas. O sea, nunca esa predisposición a saber, a ver, bueno, vamos a ver cómo resolvemos. Usted ya vino acá con su hijo, veamos cómo resolvemos. No. Pues la necesidad es grande, sostiene, para acceder por lo menos a los beneficios por discapacidad, y sin ese documento no puede hacerlo. Exacto, porque todo y el trastorno espectro autista pues necesitan muchísimas terapias que no son para nada baratas. Entonces se necesita algo que pueda compensar el costo enorme que incluye incluir a un niño a esta sociedad. Pero no son las únicas historias que se cuentan. A través de redes sociales también se recogen cientos de testimonios, como este en el que una usuaria señala: mi padre no ve nada de un ojo, lo perdió en una mala operación y cuando fuimos al CONADIS dijeron que no califica como discapacidad. Y es que así se pueden contar una serie de casos en los que se pide ayuda a las autoridades para poder conseguir este documento tan necesario. Informó Marilyn Jaramillo. Realmente increíble. A esta hora, Sofía Intimida está en el peaje Guayasamín. Desde hoy día se elimina el cobro manual y será automatizado. Sofía tiene los detalles. Buenos días, Sofía. Adelante. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Importantísima en la información del día de hoy, puesto que efectivamente ya no habrá cobro manual aquí en el peaje de Guayasamín. Únicamente los 2 carriles centrales son los que funcionarán para el pago automático. Pero ¿cómo pueden hacer aquellas personas que no cuentan con este tag para poder circular? Hay que bajarse una aplicación a través de los teléfonos inteligentes que está habilitado para todo tipo de sistemas y con ello podrán pasar por este lugar. Tendrán aproximadamente 15 días de plazo para aquellas personas que, por ejemplo, el día de hoy circulan por este lugar, no tienen el tag. Bueno, durante los próximos 15 días a través de esta aplicación podrán pagar el paso y por supuesto también solicitar un tag para que a partir del mes de agosto, donde en el distrito metropolitano todos los peajes van a funcionar automatizados, puedan circular. Vamos a hablar entonces con el gerente de Obras Públicas, Rafael Carrasco, para que nos amplíe la información. Señor gerente, buenos días. Contarle a la comunidad a través de qué medios se puede bajar esta aplicación y cómo va a funcionar. Buenos días, Sofía, ciudadanía en general. Muchas gracias por estar aquí presentes, interesados. Bueno, tenemos la aplicación que es Peaje Guayasamín. Esto lo pueden encontrar en Android o en iOS, está ya disponible. Ustedes se bajan la aplicación, ingresan los datos, número de placa, y eso lo vamos a cruzar con el fotocobro durante 1 mes y medio. Lo que era la fotomulta va a ser fotocobro, entonces a nadie les vamos a multar. A todos les vamos a ir cobrando por medio de la placa una foto. El que no tenga el tag actual se le tomará una foto. Y entonces esa foto se coordinará con la nueva aplicación y una vez tenemos 15 días, eso es lo que le pedimos de la ciudadanía, que tengan 15 días para que se bajen la aplicación, se registren y con eso podrán ya tener como un tag virtual. Como van a poner su dirección, sea de su domicilio, oficina, donde quieren que les llegue el tag pasivo, eso les llegará a su domicilio en las siguientes semanas. Mientras tanto van a poder pasar libremente por el peaje, por los 2 carriles centrales del peaje Guayasamín, donde actualmente es el telepeaje. Vuelvo a reiterar, la fotomulta se convierte en fotocobro. ¿Cuánto cuesta este tag y también con cuánto se habilitan? ¿Cuántas son las pasadas mínimas que tendrían que recargar para poder habilitar? Sí, el tag tiene un costo de $7 incluido IVA y puedes adquirir un mínimo de
por $15 son 50 pasadas o por $30 100 pasadas. Importante señalar que esta aplicación es totalmente gratuita y por supuesto luego de estos 15 días hábiles que ustedes dan de plazo sí habrá multas para aquellas personas que saben que pasaron por este lugar pero no han notificado que quieren pagar. Claro, así es. Estamos avisando con tiempo a la ciudadanía, tienen que descargarse la aplicación. Durante estos 15 días lo que se va a hacer es que se les va a ir acumulando los cobros por medio del fotocobro y una vez que ya se registren, tengan su número, su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito, se les cobrará el acumulado. Es importante, como tú mencionas, es una aplicación gratuita y todo el mundo tiene la posibilidad de bajársela. ¿Qué datos se solicitan en el momento de ingresar a la aplicación? Bueno, es los datos comunes, de nombre, apellido, cédula, número de la placa, dirección de domicilio, de oficina, donde quieren que les llegue el tag pasivo y como ven son distintos registros. Ahí estamos viendo en imágenes cómo se descargan la aplicación a través de su plataforma, piden el número de cédula, una contraseña y ahí están los pasos a seguir debidamente identificados para que sepan cuáles son los datos que hay que llenar. Son datos muy sencillos, no necesitan documentos de respaldo y bueno, como última pregunta, saber desde cuándo va a funcionar en todo el distrito metropolitano el tema de los tags para que puedan pasar con este dispositivo por todos los peajes. A ver, eso es importante explicar. Nosotros como Distrito Metropolitano manejamos solo el peaje de Guayasamín. Lo interesante de los tags pasivos es que pueden ser homologados en otros peajes a nivel nacional, por ejemplo, el de la autopista General Rumiñahui, ¿no? Pero ¿cómo, a través de qué mecanismo pueden homologar para que este dispositivo también sirva para que pasen por ahí? Ellos, claro, los ciudadanos tendrán que acercarse a las oficinas de la autopista General Rumiñahui o de Panavial o de los distintos lugares donde haya peajes y homologar su tag. Eso es. Lo que quiere decir, entonces, es importante resaltar que este tag sí va a servir para que pasen en todo lugar, nada más que cada uno de los manejos del peaje son distintos y deberán notificar a cada institución. Así es, los usuarios tendrán que acercarse a las oficinas de cada administración de cada peaje, así. Pero son homologables, que es lo importante, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Antes costaba aproximadamente $15 más IVA, ahora han dicho las autoridades que será únicamente $7 más IVA. 50 pasadas equivalen más o menos a $30 y 100 pasadas a $100. Importante información, pasan cerca de 40,000 vehículos por día en esta zona, así que esos 40,000 usuarios, por favor, tomen en cuenta esto. A partir de hoy, el peaje Guayasamín únicamente es automático. Roberto, ustedes continúan con más. Tal cual como está el peaje de Los Chillos ahora, Sofía. Todos los peajes están automatizados y sin duda tendrán que tener la población el respectivo tag. Gracias, Sofía Vintimilla. Esto, para que la población sepa, es sumamente fácil, sencillo. Entra uno a las tiendas de Android o Google Play de Android y iOS esto es de Apple, y usted se baja. Así rápidamente, peaje Guayasamín, aparece una aplicación, pone sus datos y listo. Es sumamente rápido, recarga cuantas veces quiere y con eso se evita lo que le dice la autoridad, que le vayan a multar. Tiempo de una pausa. Nosotros venimos con más. Al retornar les contamos que la audiencia de apelación en el caso Sobornos llegó a su fin. Los abogados de los procesados esperan que no se ratifique la pena de 8 años de cárcel para la mayoría, entre ellos el expresidente Rafael Correa. La Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas entraría por el Ministerio de la Ley. Esto luego que el Pleno Legislativo no aprobó la moción. Tiempo de pausa, y venimos. ¿Cómo prevenir el coronavirus? Primero moje sus manos con agua. Tome jabón suficiente y frote la palma de las manos entre sí. Frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y viceversa. No olvide lavar entre los dedos. Con su mano izquierda frote el pulgar derecho y después alterne de manos. Con la punta de los dedos frote la palma de las manos. Enjuague sus manos con abundante agua. Séquelas y con la misma toalla cierre el grifo de lavamanos. Recuerde mantener la calma y siempre estar informado por canales oficiales.
Seguimos con más información. Les contamos, la audiencia de apelación en el caso Sobornos llegó a su fin con la réplica de los abogados de los procesados, quienes insisten en la inocencia de los 20 sentenciados por el delito de cohecho y esperan que no se ratifique la pena de 8 años de cárcel para la mayoría, entre ellos el expresidente Rafael Correa. Un nuevo capítulo se cierra en el caso Sobornos 2012-2016. Este jueves, luego de 5 días, culminó la audiencia de apelación. El Tribunal de Primera Instancia de Juzgamiento ha desnaturalizado los testimonios de primera instancia para darle otro sentido a su sentencia. Nosotros creemos que los jueces de esta instancia van a hacer el trabajo que deben hacer por la justicia. Ese fue el principal argumento que presentaron los abogados de los 20 sentenciados y mediante el cual depositan su confianza en los jueces David Hacho, Dilsa Muñoz y Wilman Terán para que no se ratifique la sentencia y sean declarados inocentes. Bueno, yo estoy convencido que el tribunal será objetivo y que va a valorar adecuadamente la prueba. Y estoy también convencido, por lo tanto, de que existirá más de un procesado que va a ser encontrado inocente. Entre quienes tienen que pagar 8 años de cárcel están los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glass. Además, 6 ex colaboradores del anterior mandato y 10 empresarios privados. La fiscal general Diana Salazar defendió la acusación. Se expuso de manera detallada y por más de 4 horas todos los elementos y las pruebas que fueron presentadas, reproducidas e incorporadas en su momento ante el Tribunal de Primera Instancia y que llegó al convencimiento más allá de toda duda razonable y que tuvo como resultado la sentencia de 8 años. También la Fiscalía ha solicitado a este tribunal que se ratifique la sentencia porque así corresponde a la verdad procesal. El delito de cohecho se habría consumado en la entrega de aportes económicos privados no justificados para campañas electorales del correísmo a cambio de la contratación pública. De ratificarse el dictamen, se alistan para el recurso de casación. Es un recurso extraordinario que ataca las vulneraciones a la ley en la sentencia de segunda instancia. Es un recurso técnico, tiene que presentarse por escrito dentro de los 5 días posteriores de la notificación de la sentencia. El cual sería el último as que tienen bajo la manga, informó Héctor Romero. Vamos a contarles que la Fiscalía del Ecuador, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que en la provincia del Guayas, la jueza Yesina Hidalgo dictó medidas cautelares de prohibición de salir del país, uso de grillete electrónico y arresto domiciliario para Francisco Oté, exdirector del Hospital del IES en Guayaquil. La Fiscalía lo procesó por delincuencia organizada. Y Estados Unidos ha retirado más de 300 visas a ciudadanos ecuatorianos que son objeto de investigación. Así lo confirmó el embajador Michelle Fitzpatrick. Ni queremos los ladrones ni su plata en mi país. Al contrario, vamos a continuar investigaciones internacionales. Hemos quitado en las últimas semanas más de 300 visas, por ejemplo, de personas ecuatorianos involucrados en varias investigaciones. Y no solamente grupos de mafias, pero también sus familiares. Todos están afectados porque están aprovechando, están utilizando quizás esta plata, este dinero robado del pueblo ecuatoriano para vivir en mi país, hacer compras en Miami, etc. Diana Tamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, justifica la designación de Luis Loyo como director de procesos electorales, al tiempo de descartar que el delito de tráfico de influencias del cual es acusado el exfuncionario se haya cometido en el máximo organismo electoral. Veamos. Sin duda, más de un dolor de cabeza ha generado en Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, la contratación de Luis Loyo como director de procesos electorales, algo que inclusive provocó que a Tamaín sea convocada a la Fiscalía General del Estado. La contratación de personal que se da en el Consejo Nacional Electoral pueden ser pedidos y se han pedido por todos los consejeros o por los requerimientos de las áreas técnicas o administrativas, por lo que muchos funcionarios son recomendados o por los consejeros o por las áreas pertinentes. No hay delito porque es posible hacerlo. Fue en febrero pasado que los asambleístas Fernando Flores y Janine Cruz del Movimiento Creo presentaron una denuncia en la Fiscalía para que se investigue la contratación de Loyo, quien actualmente se encuentra detenido acusado de tráfico de influencias. Los delitos cometidos por el señor Loyo no fueron dentro de la institución, fueron otras cosas en el que
la justicia ya lo ha juzgado. También la consejera Estela Cero fue convocada a rendir su versión. Ella prefirió evadir a la prensa e ingresar por el parqueadero de la Fiscalía. Jorge Acosta representa legalmente a la presidenta del CNE. Cree saber a qué responde la acusación. Atrás de eso hay intenciones, se ve claramente, políticas electorales. Para este viernes está previsto que Luis Loyo dé su versión a las 9 de la mañana, informó Héctor Romero. Y la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas entraría por el Ministerio de la Ley. Esto luego de que el Pleno del Legislativo no aprobó la moción para el allanamiento de las 16 objeciones planteadas por el Ejecutivo. Quien planteó el pasado 1 de julio la moción para que sean aceptadas las 16 objeciones del Ejecutivo en torno a la Ley de Finanzas Públicas fue el asambleísta Franco Romero. En ese contexto, ya en la votación realizada este jueves, la propuesta no fue aceptada al recibir 47 votos positivos, 52 negativos, 3 blancos y 31 abstenciones. Solicitó que nos allanemos por votación, mas sin embargo no hubieron los votos. Una vez con la votación cerrada, la sesión fue suspendida. Sucedido esto, existen dos escenarios posibles. El primero es que la normativa podría entrar por el Ministerio de la Ley. En caso de que no se llegase a presentar una nueva moción hasta antes del 15 de julio, este articulado y este texto entrará por el Ministerio de la Ley. Pero aún queda otra alternativa. Según los legisladores, esta sería que en la continuación de la sesión 674 se reconsidere la votación y la misma consiga los votos necesarios. Lo que se debe hacer a continuación es plantear una nueva moción para la ratificación del texto que fue aprobado por la Asamblea. Ya sea por el Ministerio de la Ley o con votación del plenario, la Ley de Finanzas Públicas deberá pasar del Legislativo al registro oficial el próximo 15 de julio. Informó Javier Rosero. El proyecto de ley de extinción del dominio que se tramita en la Asamblea Nacional permite que bienes de procedencia de actividades ilícitas o injustificadas pasen a manos del Estado para que sean vendidas. La Comisión Nacional Anticorrupción hace observaciones a esta propuesta de ley. Veamos. La ley de extinción de dominio que pasó a primer debate en la Comisión de Participación de la Asamblea Nacional busca investigar la procedencia de bienes ilícitos o injustificados. Sin ser un proceso penal y sin investigar a la persona, se investiga entonces a los bienes bajo otro proceso legal. Estamos hablando no solamente de la corrupción, que ya tiene afectaciones políticas, económicas y sociales, sino sobre el crimen organizado nacional y transnacional. Dichos bienes de procedencia irregular pasarían a manos del Estado para su venta. Porque esto no es para que el Estado tenga propiedades, esto es para que el Estado rápidamente venda esas propiedades y recupere recursos. El asambleísta Pavel Muñoz considera que sobre este punto se deben realizar algunas observaciones. Que haya un informe de peritaje para que ese bien se certifique cuánto cuesta. Cuidado y mañana se incauta una hacienda que cuesta $3 millones y se quiere vender en $700,000. Segundo, que haya un proceso de veeduría para saber todo, quién oferta, en cuánto se vende y qué proceso de compra se dio o de venta se dio. Esta ley que permitiría a la Fiscalía avanzar en las investigaciones no recae en el ámbito penal ni civil, debido a que se estudia el bien incluso en las siguientes condiciones. Tiene una caracterización que le llamamos ininterrupción. O sea, la muerte de la persona citada o requerida no extingue la acción de extinción de dominio. Para la Comisión Nacional Anticorrupción, el tratamiento de esta ley es tardía debido a que sobre esto ya se han presentado varias propuestas en años pasados. Sin embargo, consideran que es indispensable, pero hacen el siguiente señalamiento. Este momento hay que poner mucha atención a esta ley para que no nos sorprendan con algún articulado que termine beneficiando a alguien o a algunos, como ha ocurrido con la ley de discapacidades. Germán Rodas sostiene que esta ley no basta para combatir contra la corrupción en el país. Hay la necesidad de crear un sistema nacional anticorrupción. Esta ley es parte del sistema. Tras la aprobación del informe para primer debate, el proyecto de ley de extinción de dominio pasa a ser tratado al Pleno de la Asamblea Nacional en los próximos días, informó Valeria Navarro.
Y 2 acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley humanitaria fueron presentadas ante la Corte Constitucional. Organizaciones sociales y Expoflores aseguraron que la norma no lo respalda. Para este 16 de julio se anuncian movilizaciones sociales de escala nacional. El primer gremio en presentar la acción de inconstitucionalidad contra la ley humanitaria fue Expoflores. Para su representante, esta disposición no contribuye con el desarrollo productivo del sector florícola, pues de acuerdo a lo dispuesto en el cuerpo legal, aquellas empresas que despidieron por fuerza mayor sin indemnización a los trabajadores en el tiempo de la pandemia deberán cancelar previamente las liquidaciones a aquellos colaboradores despedidos antes de retomar sus operaciones. Caso contrario, no podrían continuar laborando. Hubo muchas empresas que aplicaron esta norma, el 169.6. Obviamente la intención de la floricultura es, y fue en su momento, mantener las empresas vivas para poder recuperar justamente estos mercados conforme estos se vayan abriendo. El sector florícola sostiene que la prioridad debería enmarcarse en el apoyo a la reactivación de la producción. Básicamente el consumo mundial de flor bajó al 8% de golpe, entonces es imposible poder recuperarte ante eso. Mientras tanto, varias organizaciones sociales apoyadas por la Defensoría del Pueblo presentaron también una acción inconstitucional contra la ley humanitaria. Para los sindicales, la norma resta sus derechos laborales. En donde la voluntad del empleador se impondrá sobre la del trabajador, que está sujeto, como digo, a las condiciones laborales que impera o que impone el empleador. Y por el otro lado, la reducción de la jornada. Se ha legalizado la flexibilización laboral del famoso contrato emergente. Por lo que anunciaron una movilización a escala nacional para el próximo 16 de julio, a la que se sumarían los campesinos. La ley humanitaria fue publicada en el registro oficial el pasado 22 de junio, informó Sofía Vintimilla. Vamos a una pausa comercial. Al retornar les contamos que los contagios por COVID-19 en la capital se incrementan de una forma alarmante cada día. Los detalles los tenemos al volver. Operaciones de terminales terrestres interprovinciales de Quito continuarán suspendidas. La resolución fue decidida por el COE Metropolitano. Y les contamos el por qué. Son las 6:40 de la mañana, 5:40 en Galápagos. Quito presenta una temperatura baja de 7 grados centígrados. Ya venimos. Seguimos con más información. Los contagios por COVID-19 en la capital se incrementa de una forma alarmante cada día. A pesar de ello, la ciudadanía no toma conciencia de las medidas de bioseguridad. El centro histórico es una de las zonas en las cuales se registran aglomeraciones e irrespeto a las normas sanitarias. El centro histórico de Quito sería una de las zonas en las cuales los casos de COVID-19 se habrían incrementado considerablemente en los últimos días. Basta con recorrer sus calles para percatarse que aquí el distanciamiento casi no existe. Así luce la calle Rocafuerte, con gran cantidad de personas y ventas ambulantes, que en su mayoría se ahuyentan al ver personal del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, que además de intentar controlar esta actividad, verifican que la ciudadanía utilice la mascarilla. Y es que no es raro ver a la gente sin el tapabocas, o lo tienen y no lo utilizan correctamente. A ver, señor, por favor, la mascarilla, ¿qué pasa? El sector del Tejar, donde se encuentran los centros comerciales del ahorro, también es otro punto que atrae gran cantidad de vendedores ambulantes. Las respuestas más frecuentes de los comerciantes formales e informales para concentrarse en esta zona es que el hambre no espera y necesitan trabajar. Sí, sí nos da miedo, pero ¿qué podemos hacer? Si no salimos a trabajar no podemos dar de comer a nuestros hijos, ¿no? Tenemos que trabajar porque no podemos dejar morir algo que hemos construido hace 15 años. Mientras algunos negocios realizan desde muy temprano tareas de desinfección de los locales para brindar seguridad tanto a los trabajadores como a los clientes, dicen que poco ayuda, pues en las calles las personas venden productos hasta exponiéndolos en el suelo. Sí, hay más contagios porque hay menos control. Sí, bastantes vendedores, no hay control. Compradores ya no, vendedores muchos. A esto, dicen, se suma la inseguridad que se ha incrementado desmedidamente, pues los robos están a la orden del día, así lo registran las cámaras de seguridad. Aquí la gente tal vez calla por el miedo, pero no podemos callar porque si seguimos callando esto va a ser tierra de nadie. Durante este recorrido llegamos hasta el sector del Panecillo. Los comerciantes de la zona aseguran que entre sus vecinos están organizados y no han tenido conocimiento de casos de coronavirus. Gracias a Dios aquí no se ha escuchado nada.
Aquí hemos pasado la cuarentena. Contagio del sector panecillo, aquí no hemos tenido casos, tampoco hemos escuchado. Y es por ello que han decidido reactivar sus negocios con todas las medidas de bioseguridad exigidas. Estamos cumpliendo, entonces con eso pues gracias, ya hemos abierto. El alcohol, gel, toda la seguridad estamos dando a los turistas que nos visitan. En Quito informó Adriana Rojas. Operaciones de terminales terrestres interprovinciales de Quito continuarán suspendidas. La resolución fue decidida por el COE Metropolitano a consecuencia de la evolución de la pandemia del COVID-19. Veamos. Quitumbe y Carcelén, dos de las terminales terrestres de transporte interprovincial de la capital de la República, tenían previsto retornar a sus operaciones del pasado 1 de julio. Sin embargo, tras la sesión del COE cantonal, se decidió que producto de la evolución de la pandemia, las actividades sigan suspendidas. Según un comunicado oficial del municipio de Quito, la medida será revisada nuevamente el 10 de julio próximo. Eso no necesariamente significa que las terminales terrestres de la capital entrarán a funcionar, pues en dicho foro solo se analizará si existe la pertinencia o no para el efecto. Entre las dos terminales terrestres interprovinciales suman un promedio fluctuante de entre 23.000 y 27.000 pasajeros diarios. Esto antes de la emergencia producto de la pandemia del COVID-19. Informó Javier Rosero. Ella me dice, creo que no habría problema en aceptarle esas prendas. O si no, alguna televisión también puede ser. Vamos con nuestra tercera entrega. Autoridades de educación darán acompañamiento a menores de una unidad educativa particular de Quito que no pudieron rendir exámenes por adeudar a varios meses de pensiones. Veamos. Era demasiado. Hace 2 días conocimos el caso de Diana Torres, madre de una menor de edad y tía de otra que por adeudar las pensiones en la institución que estudian, las pequeñas no pudieron ingresar a la plataforma virtual ni rendir las evaluaciones. Ellas me han dicho que no me van a regalar la educación para mi niño. Yo debo de 3 meses, estoy atrasada, estoy sin trabajo desde la pandemia, no tengo cómo cancelar. Luego de los reportajes presentados, se confirmó que la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito intervino en este conflicto y el mismo ahora está solucionado. Realizamos la garantía del proceso educativo. Lógicamente el tema de los documentos, la promoción del estudiante que sea entregada a la madre de familia, ¿no? Textualmente, un comunicado de la Autoridad de Educación manifiesta que el Distrito Educativo Centro mantuvo diálogos y contacto con la autoridad de la institución educativa particular y la madre de familia. Además, desde la Secretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, se designó un auditor educativo para realizar el seguimiento y acompañamiento respectivo a fin de garantizar su derecho a la educación. Para conocer más al respecto, acudimos hasta la casa de Diana, que se muestra satisfecha por el compromiso que han mostrado las autoridades. Después del reportaje, inmediatamente tuve ya la llamada enseguida del señor distrital el día de ayer, entre las 2:30 de la tarde. Tuve el gusto de conversar, me explicó todos los parámetros, todo, entonces me dijo que no había problema, que estaba sentada en las notas. Finalmente se sabe que la institución educativa particular ha informado que las calificaciones de las estudiantes mencionadas en la nota ya fueron asentadas como corresponde y se encuentran promocionadas al siguiente año lectivo. A pesar de ello, la familia de las menores esperan que el acompañamiento del auditor educativo sea hasta que puedan retirar los documentos del establecimiento. Gracias a ustedes, sí es verdad, es real. Les agradezco mucho en este caso por haberme ayudado, sí, les agradezco infinitamente, pero como le digo, que sea real, que verdaderamente me van a hacer la entrega de la documentación. La Subsecretaría de Educación hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada por los canales oficiales, en realizar las denuncias que existan sobre casos similares en la Subsecretaría de Educación de Quito y sus 9 direcciones distritales, a través del correo electrónico atc.cedmq@educacion.gov.es. Informó Javier Rosero. Y como agradecimiento por la labor emprendida en la campaña TVC Te Quiera Salvo, Katy Áviles, representante de la Fundación Jonathan, visitó las instalaciones de nuestra emisora televisiva para compartir con directivos, productores y el resto de personal que tras cámaras colaboraron para el desarrollo de nuestra campaña que logró ayudar a 15.000 familias de la capital. Para mí es un honor poder visitar a TVC en sus instalaciones y a sus directivos, su equipo de trabajo. Quiero agradecer también a la Policía Nacional y a su equipo especial, que es de los cascos azules. Y pues mi corazón agradecido con Dios y con la vida por darme la vida y la salud también para seguir adelante.
toda la ciudad de Quito hicimos un barrido, llegando al adulto mayor, a las personas con discapacidad, madres solteras, personas vulnerables por esta emergencia sanitaria. Fundación Jonathan trabaja todo el tiempo, de domingo a domingo, los 365 días del año, pues nuestro trabajo continúa y nuestro corazón está con la gente más vulnerable, con la gente que necesita. Una mujer entregada a la ayuda hacia los demás. Un placer haber trabajado también con ella. La Fundación Acción Animal presentó la denuncia en contra del presunto agresor de Valiente, la perra Pitbull, que el pasado 9 de junio fue atacada con un machete en el sur de Quito. Veamos. A un mes del brutal ataque del que fue víctima Valiente, la perrita Pitbull que el pasado 9 de junio fue hallada en el sur de Quito, con su rostro prácticamente destruido producto de machetazos, su presunto agresor ya habría sido identificado, por lo cual Acción Animal, de la mano de un estudio jurídico, iniciaron los procesos legales. El día de hoy se ingresó la denuncia contravencional en Unidad Judicial Penal con sede en Quitumbe. La identificación del sospechoso detallan que se logró tras una llamada que habría ingresado al sistema EQ911, en la cual se testificaría que el agresor sería el dueño de la mascota, además de otra llamada que ingresó a un teléfono habilitado para receptar información. A esta línea telefónica se comunicó con nosotros una persona cercana al presunto contraventor, donde nos dio los detalles de lo que sucedió la noche del 8 de junio. Entonces estas dos versiones coincidieron, por lo que nosotros iniciamos el proceso de investigación. Debido a que este proceso está en curso, dieron pocos detalles sobre los testimonios recibidos a través de estas llamadas. Se nos supo indicar que en la noche del 8 de junio esta persona estaba molesta, simplemente descargó su ira y se sintió en el derecho de atacarla con un machete. Y la perrita después la desencadenaron y procedió a escaparse. Fue al día siguiente de este evento que Valiente fue encontrada malherida e inmediatamente fue trasladada a una veterinaria, en donde tras una cirugía de 5 horas se reconstruyó su rostro. Lamentablemente perdió su ojo derecho. Todavía tiene que adaptarse un poco a lo que es la percepción de la profundidad y a manejar su lado derecho, pues el ojito que perdió todavía a veces se golpea cuando gira. Fuera de eso, va a ser una vida bastante normal. Si bien el pasado 22 de junio ya entraron en vigencia las reformas al Código Orgánico Integral Penal, en el cual ya se tipifica el maltrato o muerte de un animal que forme parte de la fauna urbana como un delito, con una sanción por maltrato de 2 a 6 meses de cárcel, con agravantes hasta 1 año, y por la muerte de 6 a 1 año de prisión, y si se produce por actos de crueldad podría llegar hasta 3 años. Esto no se aplicaría para Valiente, pues el evento ocurrió antes de la entrada en vigencia de esta nueva normativa. Lamentablemente, antes del 22 de junio esto era una contravención, no hay pena privativa de libertad, son 50 a 100 horas de trabajo comunitario si es que se llega a definir de que esta persona es la culpable. Sin embargo, ratifican que con ello buscan sentar un precedente. En Quito informó Adriana Rojas.